no, pues la célula es la unidad de la vida, pero ¿qué? Entonces, ¿qué es eso? Y les traigo este articulito bien interesante, muy interesante, que salió recientemente, está publicado recientemente, en donde estos autores hacen una revisión sobre las células artificiales, ¿sí? Entonces, ahí hablan de potentially groundbreaking field of research and therapy. Entonces, esto es lo que se viene después de la inteligencia artificial, son las células artificiales. Entonces ya estamos a punto de crear células, los humanos, a partir de los componentes sintéticos. Entonces, este está bonito porque este artículo de alguna manera nos lleva a pensar, bueno, si vamos a hacer células desde cero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente para que se comporte después como un ser vivo? ¿Sí? Así pues vamos a decir que vamos a hacer una célula, entonces, ¿qué es lo que va a hacer que eso sea un ser vivo, un ente vivo? Entonces, esta gente pues muestra en el artículo, por cierto, si están interesados les puedo subir el artículo, presenta una serie de gráficas, pues lo que para ellos debe tener esa célula, ¿no? La célula artificial, comparándolo con una célula biológica, y pues claramente lo primero que muestran es pues que tenemos que tener una membrana, ¿cierto? Una membrana que debe ser semipermeable, debe estar decorada con proteínas que de alguna manera aseguren la simetría entre el exterior y el interior. También pues en este caso ellos lo comparan con una célula eucariota, ¿cierto? Pero pues no necesariamente, yo creo que si vamos a hacer células deberíamos empezar por lo más sencillo en términos de complejidad, que es una célula procariota. Pues entonces dicen, bueno, aquí tenemos que tener algunos elementos que mantengan y que generen este estado de metabolismo homeostático. Debemos tener algunas vesículas, claramente debemos tener almacenada información que sea equivalente a la información genética, pues muy probablemente en la mejor molécula que tenemos para eso, que es un ácido nucleico, en este caso el ADN, ¿cierto? Bueno, y otro tipo de componentes, pero pues hacia allá vamos. O sea, si la inteligencia artificial finalmente se volvió realidad, pues las células artificiales pues también pueden ser una realidad dentro de no mucho, ¿no? Y eso claramente va a tener muchísimo impacto en la medicina, pues porque podremos de alguna manera atacar, o sea, por ejemplo, generar células artificiales que ataquen células cancerosas, ¿sí? Esto se está haciendo mediante ingeniería genética, pero si lo podemos crear desde cero con nuestro diseño particular, pues es algo bueno. Y les digo que si esto ya está publicando así, no estamos muy lejos de llegar al punto de tener células artificiales. ¿Y qué era lo importante de la inteligencia artificial? De lo que han leído ustedes. Que han escuchado que fue el punto clave en la inteligencia artificial cuando se diseñó finalmente cuando se llegó al clímax de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que ustedes han escuchado que fue la clave ahí? Que fue la inspiración de esta gente que diseñaron eso. ¿Sí se escucha bien? Ah, por ahí vamos. Redes neuronales. ¿Sí lo han escuchado? Redes neuronales. Esa fue la clave. Las redes neuronales. Y para esto, la clave va a ser las redes metabólicas. Y en eso estamos. Pero muchachos, o sea, créanme que si estamos ya hablando de eso, no vamos a tener muchos años en que empecemos a ver ya las células artificiales disponibles, y claramente pues tendrá sin duda alguna su parte ética que va a ser un problema, pero muy probablemente estamos en eso. Pero bueno, lo bueno de esto es que de alguna manera nos lleva a pensar cómo podemos crear vida desde lo no vivo, ¿no? Desde lo abiótico. En este artículo ellos también dicen, bueno, podemos armarnos una célula pues a partir de volver chicuca las células que están existentes, las descomponemos en sus partes y las volvemos a armar al uso que queramos. Pues digamos que son, pues en ese sentido no tendría demasiado chiste, y pues para eso hay alternativas que son mucho más prácticas de lo que ellos te están diciendo. Pero lo otro es lo que me llama la atención. La estrategia que ellos dicen, la primera le dicen top down, o sea, de arriba hacia abajo. Una célula existente tomamos la membrana de un tipo celular o con el citoplasma de otro tipo celular y armamos una nueva entidad que no existía anteriormente, ¿no? En el caso del bottom-up approach, entonces ustedes van de las macromoléculas y ensamblan la célula.
Este es el que me parece más interesante, pues porque ahí ustedes sí pueden generar todos estos compuestos, simple y llanamente lo meten de alguna manera, ensamblan todos los componentes para que ellos de alguna manera quieran vivir. Ahí la cuestión es, entonces, ¿qué es la vida, no? Entonces, ¿qué se considera un ser vivo? ¿Cierto? Entonces, claramente estos seres vivos tienen una serie de características que lo diferencian de los objetos inanimados o inertes, ¿cierto? Y vamos a mirar las características, algunas de las características que nosotros definiríamos como ser vivo. Pues la primera, ya vemos la organización celular, ¿cierto? Y en la organización celular, ¿cierto? Estas están enclaustradas, nosotros sabemos que estas células están enclaustradas en una membrana celular. Entonces, claramente una célula tiene membrana celular. Eso ya de plano es algo fundamental. Y eso es lo que empieza a definir la célula. Otra cosa que tienen es homeostasis. Eso quiere decir que dentro de lo que está enclaustrando la membrana celular mantiene un equilibrio interno, ¿cierto? Constante. Y para eso ya vamos a ver qué es lo que se necesita para regular esos procesos fisiológicos. La otra, pues lo que nos decía Schrödinger, pues de hecho a mí me gusta combinar más metabolismo homeostático, ¿sí? Porque el metabolismo son las reacciones químicas que están ocurriendo dentro de ese corpúsculo enclaustrado en la membrana, ¿sí? Son reacciones químicas que le permiten obtener energía y materiales necesarios para sus estructuras y sus funciones biológicas. Eso lo tenemos. Y la homeostasis es básicamente mantener esos procesos metabólicos regulados, ¿no? Que si cambia el medio dramáticamente, nosotros nos podamos mantener de alguna manera en equilibrio, porque si no sería una locura. Nosotros prácticamente no podremos existir. Si cambia la temperatura afuera y somos incapaces de regular adentro la temperatura, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, otra cosa que ustedes mencionaban la vez pasada, pues el crecimiento y desarrollo. Pues los seres vivos claramente tienen la capacidad de replicarse, ¿cierto? De crecer, desarrollarse, aumentan su tamaño, complejidad estructural, pueden cambiar su función, la forma a lo largo del tiempo. La otra cosa, pues se pueden reproducir, puede haber producción de individuos ecológicamente individualizados, se pueden generar nuevos seres vivos por división. Algo muy importante es que la vida presenta adaptación y evolución, ¿sí? Entonces un medio ambiente que esté cambiando, pues los seres vivos, muchos de ellos van a morir, pero hay otros que por mutación pueden adaptarse a ese medio y pueden prosperar, ¿sí? Entonces esto es lo que ha permitido la evolución. Pues nosotros lo vemos todo el tiempo y lo vemos sin saberlo de lo que está pasando, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Con las bacterias que están ahí, que están apareciendo cada vez bacterias resistentes, y estas bacterias resistentes porque se las está exponiendo a retos con los antibióticos, y muchas veces esos antibióticos no se toman de la manera correcta, entonces permite que la bacteria evolucione y se adapte a ese nuevo reto ambiental. Esto son, digamos, pilares en la definición de un ser vivo. Es algo interesante. Vamos a ver las siguientes figuras, solo para verlas, ¿sí? Nos vamos a hacer una introspección, vamos a ver las siguientes figuras y después les tiro una preguntita. Arbolitos lindos. Son bacterias multicelulares. Esto lo habrán visto en biología. Diferentes especies de algas, desde clamidomonas hasta volvos. Este es el animal más sencillo que existe en el planeta Tierra,
claramente parece un escupitajo, pero no lo es. Tricoplaxa ¿Por qué? adherens únicamente ¿Qué se tiene considera? dos capas germinales, tiene ectodermo y mesodermo nomás. Profe, pero ¿qué es? O sea, ¿eso qué es? Porque es un Sí, animal. es el animal más basal que existe. Es un multicelular, pero es animal. Y aquí tenemos el óvulo. ¿Conocen esta figura? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Posición anatómica. ¿Ah? No la posición, ¿no? No, es ¿Quién pintó esto? David. ¿Y cómo se llama? El hombre de... ¿no? El hombre de... Bueno. ¿Hay algún principio común que puedan decir de todo esto que estuvimos viendo? Desde esa E. coli, decimos que al principio. Entonces una E. coli, ¿cierto? En microscopía de barrido, esta es una E. coli en microscopía de transmisión. Este es un esquema de lo que sería la E. coli ya vista en sus componentes en detalle, ¿cierto? Con el nucleoide, con el nucleoide, ¿cierto? Un citoplasma reteteado de moléculas, no es como la pintan muchas veces que me parece como si fuera una piscina a las 6 de la mañana, sino es una piscina a mediodía, ¿cierto? Están todas las moléculas empaquetadas en ese coloide que es el citoplasma, vemos la membrana, vemos unas estructuras auxiliares, ¿cierto? Los flagelos, vemos las fimbrias, o sea, esto está ya muchísimo más en detalle, ¿no? Y aquí ya vemos una amplificación, un zoom para ver la estructura flagelar, ¿cierto? Aquí vemos la pared celular, vemos los dos tipos de membranas, de nuevo vemos aquí el nucleoide, vemos los ribosomas en plena transcripción, pero lo vemos súper empaquetado, y esto fue lo que les mostré aquí con esta figura. Es una simulación de lo que está ocurriendo en el citoplasma de nuestra célula, y vemos todas las macromoléculas que hay ahí, muchas de ellas claramente son enzimas, son proteínas, y esto parece realmente un transmilenio a mediodía. Eso, una neurolínea, ¿cierto? Ahí está colisionando completamente. Esto es algo impresionante, pero a pesar de eso, la cosa es regulada, o sea, no crean que eso es algo totalmente aleatorio, pero realmente hay orden a pesar de que se vea el desorden, ¿sí? Vemos también en esta figura ya una comunidad microbiana. Recuerdan que estuvimos hablando poblaciones y comunidades. Ahora vemos una comunidad microbiana, ¿sí? Vemos en un pedazo de suelo que se analiza, entonces que vemos diferentes tipos de microorganismos que están interactuando el uno con el otro. Aquí vemos algo que normalmente no se cuenta, ¿cierto? Y es que pues, uno tiende a ver la bacteria como una colonia creciendo ahí independientemente, pero resulta ver que las bacterias también pueden formar cuerpos fructíferos, así como un hongo cuando forma la estructura del champiñón que a veces vemos. Las mixobacterias, ellas también pueden formar cuerpos fructíferos, o sea, ellas pueden generar multicelularidad en el momento que se indique que deben reproducirse, y esto pues básicamente es lo que les mostraba en esta figura, ¿no? Entonces, hay una fase vegetativa y una fase de reproducción en donde finalmente después de la generación del cuerpo fructífero se generan las esporas y se propagan, pero son bacterias. Aquí en esta figura pues está mostrando el posible origen de los eucariotes a partir de una simbiosis entre una arquea y una bacteria, ¿cierto? Que fue la que generó la mitocondria para generar el eucariote basal, pero más adelante se hubo una endosimbiosis de cianobacterias para generar los cloroplastos, y esto generó las células vegetales, y por aquí únicamente las células animales, ¿no? O sea, ha habido mucho toqueteo a lo largo de la evolución. Vemos cómo las células han logrado ir desde organismos unicelulares que se comportan como individuos, otra cosa que hablamos la semana pasada,
a organismos multicelulares que se comportan como individuos. Aquí una célula no es un individuo, aquí el conjunto de células es un individuo, esto es un individuo, ¿sí? Por eso lo comentaba. Aquí vino el Tricoplax, pues que no es nada, pero es un animal, tiene también todas sus células, las células básicas que le permiten formar, pero de nuevo, todo esto es un organismo y ya tiene división celular, ya tiene división de funciones, ¿no? A lo largo de las capas terminales que tiene. Y terminábamos con esta figura que partimos de un ovocito, ¿sí? Unicelular, que por fertilización genera un ser tan complejo como el ser humano, que gracias a la actividad cerebral ha logrado generar comunidades cada vez más autosostenibles, que generan estructuras suprahumanas que se llaman la civilización, o la civilización que genera este tipo de casas, de estructuras, de edificios también súper complejos. O sea, todo esto ha sido producto de la evolución, por lo que estábamos viendo de los principios. ¿Qué principio común podemos definir nosotros ahí? ¿Algo que a ustedes se les ocurra? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede haber ahí? Que es algo interesante, ¿no? Pues porque piensen en esa célula artificial, piensen en lo que les estaba diciendo. ¿Qué va a ser lo clave en la generación de la célula artificial si ya hablamos de la inteligencia artificial, que son redes neuronales, ¿no? Que están en el cerebro? Esto les comentaba que eran las redes metabólicas. Pues el principio común en todo esto va a ser esto, la propiedad emergente. O sea, esta propiedad emergente, aquí vemos diferentes elementos en el sistema, pero lo verdaderamente clave, y esta figura la vamos a repetir en bioquímica, así que vayan aprendiendo. Propiedad emergente, yo no sé si habían escuchado esa palabra, ¿no? Pero la propiedad emergente es una propiedad que no la podemos definir por sus elementos, deben empezar a interactuar, ¿sí? Como en las redes neuronales, esa interacción entre las neuronas va a generar la inteligencia, en este caso la interacción entre las moléculas del sistema celular, pues es la que va a generar las redes metabólicas. Entonces, propiedad emergente. ¿Alguien quiere leer esto? Oscar, échale. Una propiedad emergente se refiere a una característica o comportamiento de un sistema complejo que surge como resultado de la interacción entre sus partes individuales, pero que no puede explicarse simplemente por el comportamiento de esas partes individuales. En otras palabras, una propiedad emergente es una característica que se presenta en los niveles superiores de complejidad y que no es obvia a partir de la comprensión de los componentes individuales del sistema. Esto es lo que realmente explica la vida. Somos una propiedad emergente. Esa propiedad emergente la vemos continuamente, ¿cierto? O sea, siempre doy el ejemplo de una pareja que antes de conocerse tenían una manera de ser, después de conocerse se comportan como la pareja, ¿sí me entienden? Aparece una nueva propiedad que no existía por la suma. Ustedes no podían identificar que el man o la muchacha o el man, dependiendo de cómo sea la cosa, pues antes que era parrandero y todo eso, una vez es novia, pues ya dejó de parrandear, ya se vuelve todo juiciosito, o todo lo contrario, sí, se va para el otro lado. Pero son esas propiedades que no se podían anticipar solo por los elementos del sistema. Entonces, eso es lo que